El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Ministro con toda tu armadura Y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora, Fuera ahora, fuera. En el nombre de Jesús. se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha al lugar oscuro hasta que el día Es esclarezca. el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Jesús de Nazaret nos habló del día en que Él se ha de manifestar con destrucción, con fuego y azufre. Él manifestó en forma clara que ha de llover fuego y azufre del cielo, como ocurrió en los días de Lot. Cualquier persona que agarra estos versos en forma aislada puede decir que no puede ser que haya tanta injusticia, porque aquí dice que la gente no hacía nada de malo en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, edificaban, vendían, plantaban. Y no por eso tenía que haber llovido fuego y azufre sobre los habitantes de Sodoma. Pero nosotros vemos en forma clara que los habitantes de Sodoma no solamente estaban ocupados de comer, de beber, de edificar, de plantar, de comprar y vender, sino tenían otras costumbres horrorosas. Las ciudades de la llanura donde habitaba el pueblo cananeo, es donde habitaban los descendientes de Canaán, practicaban una cantidad de cosas horribles y horripilantes en el aspecto sexual. Y eso fue lo que provocó la destrucción. Fue la destrucción terrible que vino sobre esas personas que no tuvieron miedo del Señor. Todos esos seres humanos, varones y mujeres, efectuaban una cantidad de perversiones sexuales. Jesús, al comentarnos, al hacernos memoria de los días de Lot, manifestó claramente que las mismas costumbres, las mismas abominaciones, la misma forma de actuar de aquellas personas que vivían en las ciudades de la llanura tendrían que repetirse en los días finales, tendrían que repetirse en los días previos al día en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar con destrucción repentina. Y es justamente por lo cual estamos reunidos en este lugar, para poder comprender que en este tiempo se están repitiendo las mismas costumbres que en los días de Lot, las mismas costumbres que en los días de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Porque la humanidad va encaminada a destrucción. Porque la humanidad va encaminada a aquel día en que ha de llover fuego y azufre del cielo. ¿Por qué? Por las costumbres sexuales perversas que se está manifestando hoy en día, al igual que en los días de Sodoma y Gomorra. Debemos ver claramente lo que está en Isaías capítulo 3, el verso 9 nos dice:
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Como Sodoma publican su pecado. En los días de Sodoma ha tenido que haber alguna forma en que la gente publicaba sus pecados sexuales, sus necesidades de perversiones sexuales. Y eso también hoy en día ha empezado a ocurrir. El día de ayer, en un matutino local, al ver lo que es la parte de clasificados del día de ayer, 28 de septiembre de 1996, me llamó la atención publicaciones terribles que se están dando ahora en nuestro medio. Todo aquello que ha estado ocurriendo en otras naciones del mundo también está dándose aquí ahora en Bolivia. Aquí estamos hablando de qué modo hoy la gente está publicando los pecados, sus pecados, como está escrito aquí en Isaías capítulo 3 verso 9. La gente de Sodoma publicaba sus pecados. Estos clubes no son más que intercambio de parejas, intercambio de matrimonios, adulterio consumado como tal. Por ello dice que buscan parejas bonitas para realizar fantasías, especificando claramente sus pecados con todas sus perversiones y a lo que le llaman fantasías sexuales. Pero no es el único anuncio. También a su lado aparece otro que está también en la misma página. Club para parejas, dicen. Desea tener nuevos socios. Parejas interesadas, escribir a la casilla de correo tal, La Paz. Esto sencillamente es aquello que se practicaba en Sodoma. Publicaban el pecado. Sabemos por la escritura que dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Pero es a través de estos encuentros de parejas, en que hacen intercambios de parejas, se está consumando el adulterio. Una forma clara de manifestar el deseo de adulterar. El adulterio es una de las costumbres de Sodoma, y es lo que también ha estado ocurriendo ahora. Ha estado ocurriendo en todo este tiempo. Vemos constantemente, inclusive dentro de la iglesia, adulterio en matrimonios, adulterio de diferente índole. La escritura nos dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Hemos leído en forma clara en Levítico 18 todas aquellas costumbres terribles que tenía la gente que habitaba en la tierra de Canaán. La gente que habitaba en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. De tal modo que a través de esto, la sodomía como tal implica adulterio. La sodomía implica adulterio y otros detalles que vamos a estar justamente analizando en el transcurso de este mensaje. Esto tal vez a algunas personas les puede estar lastimando los oídos, porque no pensaban que en un mensaje de la palabra de Dios se podían encontrar con leer aspectos de la vida cotidiana que se están manifestando ahora en nuestro medio a través del periódico. Pero no debemos ser hipócritas, porque está ocurriendo y se está cumpliendo la palabra.
Se está cumpliendo la profecía. Hoy la humanidad, al igual que en los días de Lot, está publicando su pecado. Esto es terrible. Todo esto manifiesta, como nunca antes ocurrió, que ahora se está publicando las mismas costumbres de Sodoma. Amén. Y todo esto nos anuncia que el día del Señor Jesucristo se acerca. La gente ahora no solamente está afanada en sus costumbres sexuales perversas, sino también vemos de pronto un consumismo muy grande. Aquí en la escritura, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 28, Jesús habló de que en los días de Lot la gente compraba y vendía. Había un auge de la compra y venta. Había seguramente tanta carencia y de tantas cosas, una sociedad de mucho consumo que compraban y vendían. Y ahora vemos claramente también en nuestros días el consumismo que existe. La gente vive para comprar, la gente vive para vender, la gente se preocupa de comer y de beber. La gente se está ocupando de plantar y de edificar, y todo lo que trae el ocio también está permitiendo a la gente que tiene bastantes recursos económicos entrar en este campo de publicar sus pecados de Sodoma. Todo esto está en función de la sodomía, y está en Levítico claramente determinado. La sodomía está en relación al incesto también. Aquí el Señor en el verso 6 nos dice: ningún varón se llegue a parienta próxima. La sodomía es incesto. Los pecados sexuales de incesto son claramente determinados en la Biblia, y eran las costumbres que practicaban los seres humanos de Sodoma. Y es algo que también en lo cual hoy se está dando, y con más fuerza. Se ha dado con mucha fuerza, y sigue aumentando el número de casos en que tienen actividad sexual entre parientes cercanos. Y esto es sodomía, esto es abominación delante del Señor. Los padres que hacen uso de sus hijas, al igual que las madres con sus hijos, estos son los pecados sexuales de Sodoma. Y el Señor determina en forma clara: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. El término descubrir la desnudez, descubrir su desnudez, es la forma bíblica de manifestar una relación incestuosa entre parientes cercanos, como lo es en este caso con el padre y con la madre. Vemos inclusive vidas destrozadas internamente porque los padres han violado de ellas. El padre ha violado de ellas desde temprana edad, o en su caso el padrastro. Y esto sencillamente es sodomía. También en el verso 8 nos dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. El incesto con la madrastra también es otra costumbre abominable que tenía la gente de Sodoma. ¿Ustedes creen que llovió fuego y azufre porque sencillamente comían, bebían, compraban, vendían, edificaban y plantaban? Por eso Dios los destruyó. Aquí la escritura nos dice que la gente de Sodoma era mala, era pecadora, tal cual como encontramos aquí en la escritura, en Génesis. Y les ruego que abran sus Biblias. Génesis capítulo 13,
verso 13. Génesis capítulo 13, verso 13 nos dice: mas los hombres de Sodoma. Cuando habla de hombre, no está específicamente refiriéndose a varones de sexo masculino. Ahí está hablando de hombres en general, seres humanos en general, mujeres incluidas, varones y mujeres. Por eso podemos leer como una paráfrasis: mas los varones y las mujeres, los seres humanos de Sodoma, eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. En gran manera. ¿Cómo podemos concebir qué pecado tenían contra el Señor? Y esto era considerado en extremo grande. Vemos claramente lo que está escrito en Levítico: el incesto. El incesto con parientes cercanos. En el verso 9 de Levítico 18 nos habla de la prohibición de fornicar con la hermana o hermanastra, sea hermana de padre y madre, o sea sencillamente hermana de padre o hermana de madre, sea que ésta haya nacido inclusive fuera de la casa. Porque encontramos siempre mentes oscurecidas que tratan de autojustificar su pecado y siempre van a preguntar: es que no ha vivido con nosotros, ella se ha criado fuera de la casa, en otro lugar, y por eso no pensé que era pecado. Y eso ocurre inclusive dentro del cristianismo. Y esto es abominación delante del Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y este aspecto no es sencillamente ver a la persona desnuda, sino que va más allá de lo que es ver la desnudez en forma específica con los ojos físicos, sino es llegar claramente a un acto carnal incestuoso con este pariente cercano. Del mismo modo, en el verso 10 de Levítico 18 nos dice claramente que no puede haber fornicación con la nieta nacida de tu hijo, o con el nieto nacido de tu hijo, porque esto es abominación, es la desnudez tuya. Vemos también casos de abuelos que violaron a sus nietas. Esto se ha podido ministrar, casos penosos y terribles de muchachas que han sido violadas por los abuelos desde temprana edad, y ha creado serios problemas espirituales en ellas, y han buscado, como ha ocurrido siempre, han buscado mayores perversiones sexuales y se han entregado a cosas horribles que ni siquiera son nombrables en un mensaje como este. También aquí en la palabra nos dice claramente en el verso 11 que de ningún modo debes fornicar con la hija de la mujer de tu padre, de tu madrastra, porque ella, dice la escritura, es también engendrada de tu padre y es tu hermana. Esto practicaba Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. ¿Estaban comprometidos solamente los varones? No. Estaban también comprometidas las mujeres, varones y mujeres. Cosas horripilantes que sucedían en el interior de las familias. Como vemos ya este caso, en que matrimonios, parejas están buscando otras parejas para intercambio, para adulterio. Esto es abominación delante de Dios. Llegó a Bolivia. Hemos podido comprender las iniquidades que están ocurriendo en México, en Estados Unidos, en la Argentina, en tantos otros lugares. Y pensamos que Bolivia podía ser una isla en todo este mar turbulento.
Pero de pronto que también todo esto ha llegado a Bolivia y sencillamente nos anuncia que vivimos días finales, que vivimos días postreros. El día del Señor Jesucristo se acerca y nosotros debemos prepararnos. Debemos tomar igual actitud que la que tomó Lot. ¿Cuál era la actitud que tomaba Lot? Yo te ruego que abras tu Biblia en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versos 6 y 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7, que nos habla de qué modo condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El verso 7 nos habla de qué modo Dios libró a Lot, al cual lo denomina el justo. Dios libró al justo Lot porque abrumado andaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Y cuál era la conducta de los malvados? Estamos compartiendo lo que está escrito respecto de las costumbres del cananeo que habitaba justamente en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Era una nefanda conducta que también en este tiempo se va manifestando. Y los justos, varones y mujeres, deben llevar una vida en santidad, deben llevar una vida plena en el Espíritu Santo de Dios. Y como dice aquí en la Escritura, de este modo van a estar abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, entre los seres humanos de Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El cristiano no puede cerrar los ojos, no puede cerrar los oídos para ver lo que está ocurriendo en toda la tierra. Toda la tierra está como Sodoma y Gomorra. Toda la tierra está practicando las mismas costumbres que los seres humanos practicaron en los días de Lot. La iglesia no puede cerrar los ojos. La iglesia no puede comportarse como el avestruz, que cuando ve peligro, cuando hay cosas malas, mete la cabeza en un hueco. Esa no es una actitud inteligente. Es necesario considerar que somos justos delante de Dios, justificados por su gracia gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Una de las principales obras de la fe, porque la fe sin obras es muerta, es la santificación. Y en la medida de la santificación vamos a poder ver en forma clara todo aquello que ocurre a nuestro alrededor, y vamos a poder preparar nuestras vidas, vamos a poder preparar nuestras almas para aquel encuentro glorioso que vamos a tener pronto con el Señor Jesucristo en el aire. Por cuanto no debemos ya cerrar los ojos, debemos dejar de una vez por todas la hipocresía y como si no estuviera ocurriendo nada en el mundo, y viendo claramente lo que está escrito inclusive en los periódicos, la publicación de los pecados de Sodoma, hacer caso omiso y llevar una vida simplemente en un espejismo con una pantalla. Es necesario anunciar a la humanidad: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y es lo que anunciamos ahora a las personas que están llevando esta vida, las personas que están en adulterio, las personas que están inclusive publicando su adulterio de esta forma como hemos leído en el periódico. El Señor les está hablando en forma clara. Les concede ahora el arrepentimiento para que cambien totalmente de actitud, para que el Señor pueda limpiarlos con su sangre y puedan ser aceptos gratuitamente, no por las obras que hayan hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo, porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario limpia de todo pecado.
Y Él quiere limpiar el pecado de la humanidad. Aún todavía hay tiempo para aquellas personas que quieren arrepentirse, que quieren cambiar totalmente de actitud. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Limpia memoria de los días de Lot. Manifestó claramente que las mismas costumbres, las mismas abominaciones, la misma forma de actuar de aquellas personas que vivían en las ciudades de la llanura tendrían que repetirse en los días finales, tendrían que repetirse en los días previos al día en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar con destrucción repentina. Y es justamente por lo cual estamos reunidos en este lugar, para poder comprender que en este tiempo se están repitiendo las mismas costumbres que en los días de Lot, las mismas costumbres que en los días de Sodoma y Gomorra. De beber, de edificar, de plantar, de comprar y vender, si no tenían otras costumbres horrorosas. Las ciudades de la llanura, donde habitaba el pueblo cananeo, es donde habitaban los descendientes de Canaán, practicaban una cantidad de cosas horribles y horripilantes en el aspecto sexual. Y eso fue lo que provocó la destrucción. Fue la destrucción terrible que vino sobre esas personas que no tuvieron miedo del Señor. Todos esos seres humanos, varones y mujeres, efectuaban una cantidad de perversiones sexuales. Jesús, al comentarnos, al hacernos memoria, Señor, con esa sangre te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora, fuera ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Jesús de Nazaret nos habló del día en que Él se ha de manifestar con destrucción, con fuego y azufre. Él manifestó en forma clara que ha de llover fuego y azufre del cielo, como ocurrió en los días de Lot. Cualquier persona que agarra estos versos en forma aislada puede decir que no puede ser que haya tanta injusticia, porque aquí dice que la gente no hacía nada de malo en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, edificaban, vendían, plantaban. Y no por eso tenía que haber llovido fuego y azufre sobre los habitantes de Sodoma. Pero nosotros vemos en forma clara
que los habitantes de Sodoma no solamente estaban ocupados de comer